En este episodio vamos a platicar con Rodrigo de la Torre, psicólogo gestal con especialidad clínica en sexualidad y docente sobre la comunidad LGBTIQA+, la diversidad en esta y también sobre la discriminación y la lucha para erradicar el odio hacia la comunidad. Soportando, el podcast que te dará herramientas para soportar la vida adulta, porque nosotras no estamos soportando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Soportando. Se viene junio, viene el Pride. Y nosotras y nosotros queríamos comunicar también y hablar sobre lo que es la comunidad LGBTI. Ay, Dios mío, LGBTIQA+. También para visibilizar, ¿no? O sea, cuál es la lucha, de dónde viene el Pride, cuáles son las cosas a las que se enfrentan las personas que son miembros de esta comunidad, cómo si no eres miembro de esta comunidad puedes acompañar. Y pues nada, invitamos a Rodrigo de la Torre. Él es psicólogo gestalt, es docente. Bienvenido, ¿cómo estás? Por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Sí. Muy pedido. Aquí andamos, entonces muchas gracias, contento con los calores de junio, dices tú. Ay, sí, los calores de junio, no ha llovido. Si nos ves sudar, no me veas. Sí, andamos acalorados aquí. Sí, pues bueno, gracias, bienvenidos también ustedes a esto que aunque haya estado invisibilizado durante tanto tiempo, ahí está, ¿no? Sí, entonces, claro. qué chido poder visibilizar, dar voz, también entender desde la historia, ¿no? Y desde las realidades, no solamente de opinión o percepción, sino desde un poquito más el entendimiento médico, psicológico y social, ¿no? Acerca de esto. Súper bien. Ok, Rodrigo, creo que estaría bueno como darnos un poquito de contexto, ¿no? De qué es la comunidad, de dónde, o sea, dónde surge, por ejemplo, esto del Pride, históricamente hablando, ¿no? Ya no solamente como lo que conocemos hoy en día. Bueno, fíjense que estoy tomando un diplomado para especialización en acompañamiento terapéutico, así específicamente terapéutico en la sexualidad. Ok. Y me impactó mucho. Digo, es algo que, de hecho, si no lo ha visto, vaya, por favor. La otra vez que nos vimos, que justo hablábamos del lenguaje y de lo importante que es el lenguaje. Sí. Entonces, en mi examen me fue mal en una pregunta. Porque decía que ¿desde cuándo existe la homosexualidad? Y entonces era una pregunta con un poco de trampa, porque habría que entender que si bien la conducta, el amor, las prácticas existen desde que la humanidad existe, la homosexualidad y, como tú lo mencionas, toda la comunidad inicia y se empieza a visibilizar y, por lo tanto, desde el aspecto sociológico a existir apenas desde periodos muy cortos de tiempo, ¿no? En la época victoriana es cuando empieza a nombrarse a esta práctica ya como una manera de estar en el mundo y no como una práctica habitual como la podían tener en otros tiempos, ¿no? Sabemos, quizá lo más conocido para muchos de nosotros son las prácticas que tenían los griegos, algunas comunidades originarias. Entonces, en concreto, el movimiento nace en el 69. Probablemente a muchos les haga sentido que estas últimas fechas de los 60 empieza a haber mucho movimiento de jóvenes. Aquí el movimiento estudiantil en Guadalajara y también pues lo que pasó en Tlatelolco el 2 de octubre. Pero en todo el mundo empiezan a haber mucha más conciencia de que la sociedad debía tener una voz, ¿no? Debía de estar presente para, pues si no pedir, ya arrancar del sistema los derechos y la visibilidad que no tenían. Claro. Entonces, todo esto, bueno, en Estados Unidos, específicamente en Stonewall, habían estos lugares, probablemente saben, si no saben, imagínense qué gacho era vivir en la criminalización de la homosexualidad. Dios, si ustedes probablemente, si no han visto la película de los 41, de donde nace ¿no? Esta fábula de hablar del número 41 como sinónimo de homosexualidad aquí en México, bueno, seguía siendo criminalizado en lugares, incluso en lugares muy avanzados como Londres, apenas en los 70s es que se descriminaliza. Y entonces, obviamente las reuniones eran
de manera oculta, ¿no? Eran secretas. Y habían algunos restaurantes, algunos bares que también había un poquito de más apertura y sin embargo habían redadas. Y entonces iban y agarraban a la gente y la metían a la cárcel, unos golpes. Y, oiga, aparte, no soportarán las personas que estaban en la policía, pero también habían abusos sexuales de estas personas. Claro. ¿No? Y entonces en el 69, el 28 de junio, específicamente en el cumpleaños de una personaje muy importante que se llama Marsha, ella era una mujer racializada, una mujer negra, trans, y activista, ¿no? Ella junto con Silvia Rivera, que ella, la latinidad aquí, era de venezolanos y un puertorriqueño, ellos eran activistas y entonces lo que empiezan a reconocer es que estas reuniones iban empoderando a la comunidad. Pero en una de las redadas dicen, ya no nos vamos a dejar. Y que asas las botellazos y las pedradas. Y entonces justo a esto se le conoce como la revuelta de Stonewall. A partir de eso es que la gente empieza, bueno, específicamente ahí, empieza a entender que estas marchas, así como ya empezábamos en el mundo a tener conciencia de cómo las marchas iban gestionando procesos de derechos civiles. Protesta, ¿no? Y entonces a partir de eso y en conmemoración de este momento en el que no era la revuelta por la revuelta, sino la revuelta para arrebatar lo que no se nos quiere dar, ¿no? Los derechos, es que dicen, vamos conmemorándolo, ¿no? Pues hay que golpear gente. Bueno, en un primer momento, pues así, pues ¿no? así. La verdad es que, fíjense, probablemente es mucho más fácil entender esto de vamos a golpear y hay que quemar, ¿no? Hace pues no mucho, en marzo, y que mucha gente todavía dice, es que ¿por qué quemamos? Esas no son formas. Explíquemeles, por favor. Y es que nuestro México, oiga, pues hasta se les olvida el himno nacional. Ya sé. Y sus templos, palacios y torres, miren, se caigan en hórrido estruendo. ¿No? ¿Qué tal? O sea, ¿Qué tal? Como mexicano toca entender que la revolución, y hablando de un aspecto de crecimiento, de revolución humana, pero también en lo social, en algunos momentos hace falta hacer ruido, ¿no? Para ser escuchado. Sí. Entonces, por ahí es de donde nace el Pride. Y entonces, bueno, en conjunto con esto... Yo qué padre me la estoy pasando. En conjunto con esto hay mucha... Bueno... muy padre que un mexicano es quien inventa la pastilla anticonceptiva, o la primera, y entonces la pastilla anticonceptiva socialmente y antropológicamente visto es la que da el último golpe para iniciar la revolución sexual, porque las mujeres no tenían derecho a gozar. Porque si quería entrarle... Únicamente reproductivo. Era reproductivo, claro que sí. Entonces, cuando se da este poder, empiezan a haber muchos procesos en lo científico para entender también la sexualidad. Acabo de ver, se la recomiendo, está buenísima, una película que se llama Kinsey, o Kinsey, que justamente es... Bueno, él, curioso, era biólogo y estudiaba insectos. Ok. Así como de, ¿y qué tiene que ver eso con diversidad? Pero aquí viene una cosa muy chida, ¿eh? Resulta que él empieza a investigar acerca de una avispa que no vuela. Entonces su única manera de moverse en el ambiente es caminando. Eso le da una posibilidad de ir entendiendo el recorrido de cómo va cambiando generación con generación. Y se da cuenta que, a diferencia de lo que creíamos de la evolución, en la biología misma existe la diversidad de una generación a otra. Y entonces las nuevas generaciones de esta avispa que él estudiaba ya ni siquiera se parecían a la anterior. Entonces empieza a hacer durante 20 años estudios acerca de esta avispa. Y eso es lo que internamente le da el entendimiento de que así como ellas tienen diversidad, nosotros como personas somos diversos. Claro. Y empieza a hacer todo un estudio acerca de la diversidad junto con él, Johnson & Johnson, que son era un matrimonio. Y entonces ellos empiezan también a hacer estos estudios de cómo va iniciando primero alguien más, Ruth, es la que habla del deseo, pero la excitación, luego la meseta y luego el orgasmo, ¿no? Entonces, todos estos estudios empiezan a también entender que necesitamos estudiar el género. Ok. Que, cosa importante, no se deje engañar,
lo que realmente existe son los estudios de género. Y por allá por el 79, un grupo católico en Italia son los que empiezan a darle el nombre de ideología de género. Porque las ideologías son las que de alguna manera quitan cierta parte de la información, ¿no? Para imponer otra y entonces controlar las mentes. Por ejemplo, la ideología nazi. Nosotros somos chinos, ustedes no. Y entonces cuando le damos al estudio de género el nombre de ideología de género, entonces nosotros estamos bien, ustedes no. Entonces, ojo, porque no se llama ideología de género, se llama estudios de género. Ojo ahí con el discurso ahí que va abajo del agua, ¿eh? Sí. Y que ya que estamos entrando en estos términos de género, creo que estaría bueno ahondar un poco sobre qué es el sexo, qué es el género, qué es la orientación de género. O sea, todo eso, Rodrigo. ¿Puedes darnos un poco como de norte en ese tema? Abrimos el diccionario, Ajá. las descripciones. Claro, vamos viendo Qué definiciones, padre. porque luego... O sea, hay muchísimas dudas, incluso de personas dentro de la comunidad a veces no está claro, ¿no? Y creo que es justamente por este tabú y por esta invisibilización que hay acerca de la comunidad y lo que todo esto engloba. De hecho, perdón, voy a hacer un brinco, pero dices la invisibilización y justo apenas bueno, ya se había descubierto el clítoris por allá por el siglo XVIII, pero se hicieron los estudios con clítoris de vacas. Ay, no, señora, bueno, pues, ¿qué le digo? Claro, Nosotras. ¿no? Bueno. Pero y entonces Y yo, apenas pues, bueno. el entendimiento de este organelo y toda su inervación y su tamaño, o sea, no tenemos más de 60 años, de 50 años. Y entonces justo... Perdón por el chiste, pues, pero lo que no se nombra, no se conoce, no existe. Sí, ¿no? pues sí, entonces, cierto. mucha gente... Y yo, pues, mire, bien, gracias, uno. No es cierto. Una crece y dice, pues, ¿dónde está esta campanita? Y yo, no la veo. Y que las vacas... Buscándole en la vaca, dices yo. Sí, entonces, bueno. Sí, habrá que nombrar las cosas como vienen. Algo rápido, Foucault dice que nos castraron lingüísticamente y por eso desde esta castración no hablamos de las cosas y al no hablar de las cosas no las vamos a tratar como pudiéramos, ¿no? Uy, entonces, ahí va, términos. Dentro de este marco de entendimiento de nosotros y de nuestra diversidad, lo primero, vamos hablándolo cronológicamente. Lo primerito que se forma en un ser vivo es el sexo. ¿No? Es entre la semana 7 y 11 de gestación. Entonces, el embrión empieza a tener ciertas modificaciones y aquí viene una cosa bien interesante. Necesita haber cantidad de químicos, de hormonas, en el momento y en la cantidad exacta. Si esto no sucede, entonces ya no va a haber un sexo masculino de la especie humana o sexo macho de la especie humana o sexo hembra. Si no hay eso, entonces va a haber algo que mucha gente no conoce y que aparte vemos, bueno, hay un montón de gente con una condición en la que su sexo no está completamente definido y le llamamos intersexuales. Entonces, es macho de la especie humana. A ver, vamos haciendo lluvia de conocimiento. No es examen, padre, no es examen. Y yo, ay, caray. Ay, no me vayan a quedar como estúpida yo. Usted también ahí vaya viendo, ¿eh? ¿Cuáles son anote los 5 elementos que conforman el sexo? Ojo, sexo, estamos hablando de lo biológico entre la semana 7 y 11 de la gestación. Fáciles. Yo recordando mis clases de biología. Y ya, Gabriel. A ver, pues. Ay, ahí viene Gabriel. Ahí viene nuestro productor. El cromosoma, no sé. Cromosomas, es una, muy bien. Ay. Hormonas. Él sacó Hormonas 10. son 2. Los genitales. Sí, que son ospes y ospis, o sea, órganos pélvicos internos y externos, ya van 2. Y el último... Fenotipo, muy bien. No, hombre, ni había estudiado. Él todo lo trae. Ay, no. ¿Qué tal? Gabriel. ¿Saben que me voy? Wow. No, muy bien. Hombre informado. Yo solo pensé en genitales, muy honestamente. Yo en cromosomas. Solo en eso, pero dije, ¿y si no? Pero perfecto, La verdad es que lo estudiamos, porque ahí va. Si los cromosomas se supone, y de la misma manera en la que, por ejemplo, puede haber una modificación genética en el cromosoma 21, ¿no? Y hay una duplicidad, ¿no? Puede haber en el 23. Y entonces podemos tener, sabemos que un macho de la especie humana tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, y la hembra una 2X. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de estos cromosomas de X tiene una patita menor? Se supone que es un X, pero hay una diferencia en lo que se va a manifestar. Pero a veces también un embrión puede irse desarrollando con una trisonomía de estos cromosomas y entonces haber 2X y una Y.
o una ok, X ok. y no haya Y. Entonces, hay hasta ahorita estudiadas más de 1200 maneras en las que alguien puede ser intersexual. Y son invisibilizados, no los Fuerte. conocemos. Ujú, De hecho, el caso más complejo que se conoce aquí en Guadalajara es un chico de 16 años ujú. que empieza a menstruar por la uretra de su pene. Ay, caray. Entonces, este es el asunto. Tú bien dices, los genitales, bien, pero ¿y Oh qué my tal God. que los genitales por fuera eran unos genitales que parecían de macho o Ajá. de hembra y resulta que por dentro no? Y tiene procesos internos de hembra. Diferente. Sí. Ajá. O por ejemplo, algo que se hacía mucho y aquí está complejísimo es que si había una intersexualidad visible, que antes le llamaban hermafroditismo, Ah, sí, ya sí, sí. no es correcto el término, Ujú. y se parecía, por ejemplo, parecía una pequeña vulva que estaba cerrada, pero resulta que era un escroto. Y entonces lo que hacían era Ok. cortarlo Ay, Dios. para poder fabricar, Sí. bueno, para poder quirúrgicamente hacer parecida más una vulva, ¿no? Ajá. O a lo mejor pensaban que era un micropene, pero era un clítoris, Ya. ¿no? Entonces, eso llegó a ser muy complejo a nivel salud y después Sí. salud emocional. Porque ¿qué soy si no se parece a nada? Sí, exacto. Claro. Y que siento que algo súper importante, y bueno, tú ya me corregirás si no, pero creo que también el género construye muchísimo tu personalidad, tus gustos, cómo te relacionas. Y cuando eres una persona intersexual donde no hay nada claro, o más bien, no hay nada claro en el sentido de que socialmente se cree que es o hembra o macho, ¿no? Entonces tú creces y dices, güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué soy? ¿Qué me ¿Dónde gusta? entro? O sea, ajá, Ajá. también eso. Y es que justamente lo que confunde justo es lo último que acabas de decir, esta dicotomía, ¿no? O se es esto o se es esto otro. Ajá, y ¿no? que estamos viendo Claro. que luego dicen, no, es hombre o mujer. Y dices, pues no es cierto. O sea, ya incluso en tu biología hay muchísimas diversidades Claro. dentro, ¿no? Y Sí. que aprendiendo. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque normalmente como que estos temas se suelen hablar desde la normalidad, ¿no? Y hay cosas que nos resultan como normales, ¿no? Por así decirlo. Y estaba viendo, no sé si estoy bien en las, ¿cómo se dice? Los números Estadísticas. exactos, porque lo vi en un TikTok. No hubieras dicho Fuentes, eso Miami antes. me lo confirmó. Pero, no sé, veía como que la población, en cuanto a un porcentaje, el 2 punto y quién sabe por ciento, exhibía como, pues sí, no sé, o sea, exhibía ser intersexual, ¿no? Creo que era algo así como ¿Qué? el dato. Si no, investíguelo, no me crea. No le creemos. Y decía que, pues, de cierta manera ser intersexual es algo que está completamente fuera de la cultura, ¿no? O sea, como que de verdad, seguro hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el término, pero un 1% de la población es pelirrojo, ¿no? Y eso es completamente normal, ¿no? O sea, como ya, ¿qué hacemos sí. con esto donde la normalidad como que disfraza un sesgo, ¿no? O como un prejuicio hacia algo que pues realmente pues es completamente natural, ¿no? Por así O sea, decirlo. existe, ¿no? Sí. Bueno, los números sí son un poco complejos de entenderlos porque de entrada mucha gente puede... esta es quizá la complejidad para hacer números. Habrá mucha gente que su fenotipo se parece al de un sexo. Ujú. O sea, por ejemplo, una de las... Esto a algunos les puede explotar la cabeza. Hay algunos machos de la especie humana que su cuerpo es resistente a la testosterona. Ok. Y si se supone que la testosterona es lo que me da los al caracteres hombre. secundarios, Ajá. va a crecer Masculino. como si fuera, se va a quedar como si fuera un adolescente, no va a llegar a estos caracteres secundarios. Sin embargo, es un hombre. Pero Ya. entonces, ¿quién le dice que tiene que ir a hacerse un estudio de cariotipos para ver los cromosomas o de hormonas o algún asunto de endocrino? Entonces, la gente no lo sabe. De hecho, por ejemplo, a mí, imagínense que en la cantidad de años que tengo trabajando en prepas, de repente me ha tocado conocer casos de personas con intersexualidad y alguna cosa, por ejemplo, muy habitual en estas maneras biológicas de estar en el mundo, que era una chica que no había tenido su menarca, no había tenido su primer menstruación a los 17 años, tenía un poquito de más vellosidad en el cuerpo
Y yo aquí. No quiere decir que si una es peluda, Ya, tenga ya. intersexualidad. Una también puede No. estar así como... Claro, pero por ejemplo, hay mucha gente que se da cuenta hasta que descubre que no puede tener bebés, Ya. ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo complejo, que quizá por ahí va esto que decías, ¿no? En la normalidad de lo que juzgamos del cuerpo, ya no entendemos la diversidad física. Claro. Y entonces, ojo, ahí con el cuidado es una línea muy delgada entre el sexo y el género. Entonces, ahorita estamos hablando solo de fisiológico. Entonces, Ok. Claro. sexo, macho, hembra e intersexualidades. Ya. ¿No? Luego, en el proceso, el niño nace, la niña nace, la niña nace. Y hasta los 2 años y medio más o menos empieza un primer pico evolutivo del cerebro. Y entonces empieza a identificarse. Idem significa igual. Entonces, ¿con quién me siento igual de la gente que conozco? ¿No? Ya. Seguramente usted verá el sobrinito. ¿Sabes con qué me pasó a mí con los filtros? Le estaba poniendo filtros a mis sobrinos. Y entonces pasa y le sale uno de Kitty a mi sobrino y dice, no, niño. Ah, ya. qué bien, ¿no? Sí. ¿no? Ok, sí. Entonces también esto de, ay, los niños se van a confundir y van a querer ser mujeres de grande. No, a ver. La identidad, el género, ser hombre de esa cultura. Ojo, porque estas palabras están muy cuidadas, ¿eh? Ser hombre de esa cultura, ser mujer de esa cultura, o no identificarse con ninguno o con los dos, se da en los primeros 2 años de vida. Qué fuerte. ¿Y qué, Ok. ¿y qué determina de que te identifiques de hombre, mujer o ninguno de los dos? Sí tiene que ver con ciertas funciones cerebrales, justo por eso se da en este primer pico evolutivo, y también tiene que ver un cierto grado con el ambiente, Ajá, ¿no? ok. factores Cómo me que es, rodean. cómo me es compartido, cómo me es dado el ambiente, ¿no? Y ojo, en este sentido de lo que hablamos de lo cultural, probablemente ya han escuchado esta frase de Simone de Beauvoir. Dice, una mujer no nace, una mujer llega a ser. Sí. Pero ella lo decía desde un contexto bien cañón, porque decía, si ustedes seguramente se acordarán que decían las tías, las abuelas, que cuando se casó y tuvo su primera relación, él la hizo mujer. Ah, sí, ¿No? claro. Sí, sí. O que no vas a servir para mujer porque no sabes lavar o no Cocinar, sabes o no cocinar. sabes- Sí, Ajá. todos Lo- estos estereotipos de género, Sí, ¿no? entonces ella lo decía desde ese lugar tan jodido, en donde no por ser una hembra de la especie humana eres mujer, Sí. sino por lo que vas aprendiendo que te impone el sistema, Ujú, Ya. ujú. ¿no? Ok. Entonces, ahí ella tiene un acercamiento muy importante a entender que no todos los hombres, no todas las mujeres o no todas las personas binarias somos iguales. Tú te podrás imaginar, por ejemplo, el primo, ¿no? La familia de tus primos. También hay hombres igual que la tuya y hacen cosas distintas. A lo mejor ellos tienen un poquito más normalizada la ternura, a lo mejor en tu casa no. A lo mejor en aquella hacen que hacer, en la tuya no. O sea, su concepción de ser hombre esa se va cambiando porque tiene que ver con lo social. Y una cosa importante y que nos puede iluminar un montón en esto, entendiendo que es social, es que hay culturas en donde no solamente hay 2 géneros como la nuestra, ¿no? Ok. O sea, hay comunidades, por ejemplo, comunidades originarias en el norte de América, en donde existe algo que se llamaban 2 espíritus. Ok. Y eran hombres, machos o hembras de la especie humana que no se identificaban con lo que socialmente era el hombre o la mujer, y entonces tenían algunos comportamientos, más bien algunas actividades dentro de su comunidad, dentro de lo espiritual, y podían vestirse como ellos, no necesariamente en el arquetipo de lo otro. Aquí en México tenemos a les Muxes y a Ajá, les Ingus, sí. que a lo mejor les Ingus no son tan conocidos. Sí, eso sí no los había escuchado Ahí yo. mismo con ellos, ¿eh? Ok. O sea, el Muxe es una persona que nació fenotípico, sexualmente como macho, sin embargo se identifica más con lo que socialmente entendemos como mujeres, pero no se sienten mujeres. Saben que no son mujeres, son mujeres. Ok. ¿No? Ese género, son mujeres. Y al revés, les Ingus son las personas que nacen con una genitalidad, cromosomas femeninos, y se asumen un poquito más con el rol que conocemos como de hombres, pero no se sienten hombres, sino se saben Ingus. Ok. ¿No? Y hay otras culturas en donde hay 7 géneros. Ya. ¿No? Sí, o sea, Ajá. por eso está el más, ¿no? Porque Muy de más. todo, o sea, la diversidad es enorme, ¿no? Es gigantesca, no es como que esto y ya, nada Sí. más. Sí, entonces, luego viene el segundo pico evolutivo en el cerebro, en donde la amígdala y la pituitaria empiezan a responder eróticamente ante lo que hay afuera, ante el estímulo de afuera. Ok. Y entonces, mi pituitaria y por eso,
algún día lo verá escrito, firmado por mí. Eso. Sí, bueno, ya hay algunos acercamientos en donde hablaban de algo parecido a entender que no es, antes le llamaban desviación, luego le llaman preferencia, entendemos que no se queda ahí, ahorita le llamamos orientación. Sin embargo, es un poco más profundo porque tiene que ver con la posibilidad del cerebro de responder eróticamente a un estímulo de fuera. Okay. Entonces, incluso sería mucho más correcto llamarle posibilidad erótica. O sea, mi cerebro tiene o no tiene la posibilidad de tener respuesta. Ajá. Ok. ¿No? Entonces, más o menos se va fraguando entre los 7 y los 9 años y también socialmente o se manifiesta o no se manifiesta. Entonces, podemos saber muchas personas que desde lo social, desde lo entendido del género, no sabemos conscientemente que nos gustan los niños, que nos gustan las niñas, y muchos años después descubrir que también puedo tener una respuesta erótica ante el otro género, ¿no? Okay. Y ahí es donde entra esta como definición, o bueno, no definición, como esta palabra de que la sexualidad es fluida, ¿no? O sea, de que pudiste haber crecido toda tu vida, como tú dices, como una persona heterosexual y en algún momento te das cuenta de que eres bisexual. O sea, las cosas van cambiando a lo largo de tu vida, ¿no? O sea... Sí, fíjate, fluida, a lo mejor desde lo que en mi cabeza se mueve, me suena un poco más la palabra dinámica. O sea, está viva, ¿no? La sexualidad está viva, ¿no? Porque de repente también la banda ha utilizado este asunto de la fluidez, como decir, es que que ya lo tocaremos, ¿no? Pero esta homofobia internalizada que hay en la comunidad, por ejemplo, mucho en los hombres, es esto de, conocen al chico que dice que es bisexual y dice, no, tú defínete, no eres bisexual. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, ahí es donde la gente podría entender este asunto de fluido como cambia, pero entonces más bien en entender que está vivo, entiendo que conforme voy caminando me voy dando cuenta de cosas. Voy entendiendo que mi cuerpo responde a cosas. O no. Y no se asuste nadie, pues. O sea, no se trata de decir, ay, ¿qué tal que a los 41 de verdad? Ahorita estoy seguro y al rato. No. Tengo miedo de que luego me guste mi nada. mismo sexo. Sí, entonces, o sea, se llena uno de miedo. Y no, hay posibilidad erótica, ¿no? Y entonces, aquí es donde nace mucho de este abecedario, ¿no? Que tiene que ver con las posibilidades eróticas. Entonces, ojo, porque aquí es donde dice mi mamá, porque a mi mamá le encanta escuchar de estos temas, ¿no? Es una mira, a mí señora, también. sí, muy abierta a entender qué del mundo, bonito. ¿no? Sí. Ay, un saludo. Gracias. Sí, un saludo a su mami. Y entonces, de repente dice, ay, es que ahí esto se complica. Pues es igual que un idioma nuevo, oiga. O sea, usted no habla inglés de un día para otro. Entonces, entender de la diversidad es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, la posibilidad erótica se etiqueta a partir del género, no del sexo. Ok. A ver, A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿no? ajá, explicación. Yo Sí. me trabé ahí. Eso. Ay, ahí viene el productor. Quiere sacar 10. Sí, aquí venimos al examen. Yo nomás... O sea, por ejemplo, ¿no? Normalmente, no sé, mucha gente de mi familia, por ejemplo, dicen así como, no sé, alguna persona trans, que tiene atracción hacia el mismo sexo, dicen, ay, pues ¿por qué tanto pedo, no? Se quedó igual, por así decirlo, ¿no? O sea, y sí cambió. Porque se están centrando en los genitales. Ajá, y el género, o sea, la sexualidad viene desde el género, entonces esa sería una mujer lesbiana, ¿no? Por así decirlo. Sí, la posibilidad erótica. Ajá, exacto. sí. Entonces, si yo me asumo hombre, indistintamente de los genitales con los que nací, si me gusta otro hombre, entonces la etiqueta con la que puedo entender socialmente que me vivo en el mundo es homosexual. Ya. Si el otro hombre, justo lo que decía el producer, ¿no? Resulta que yo tengo una vulva, me asumo como hombre, y me gusta otro hombre trans que también tiene vulva. De todas maneras, somos hombres homosexuales porque está definida por el género, no por el sexo. ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos saber, banda, que es heterosexual. O sea, me gusta el género contrario. Quiero hablar. Podemos ir definiendo porque hay mucho... Sí, heterosexual, entonces me gusta el género contrario, ¿no? Y tiene que ver con
la concepción que tengo de mí mismo y la concepción que puedo tener de la otra persona. Normalmente, para poder entrar un poquito al estudio, se baja un poquito el término no sé si han escuchado, bueno, ustedes sí, pero allá en casita, el término cisgénero. Sí. El término cisgénero para allá para la casa es la persona que su identidad concuerda con su sexo. Entonces, un hombre cisgénero es alguien que se asume como hombre y tiene pene. Sí. Y una mujer cisgénero es una persona que se asume como mujer y tiene vulva, ¿no? Entonces, desde ahí, para bajarlo y entender la diversidad, se baja en muchos momentos la heterosexualidad a las personas cisgénero, ¿no? Sí. Porque si yo ubico que me puede gustar una mujer o un hombre que no es cis, que es trans, entonces ahí es donde entendemos otro término menos usado, o sea, también poco conocido, que es la pansexualidad. Sí. Entonces, cuando yo me asumo como una persona pansexual, asumo que me gusta una persona, hombre, mujer o no binaria, no importando su sexo. Sí, es como esta de no me importa tu género ni tu sexo, me importa la persona, ¿no? Es como esta... Sí, podría ser una manera de comprenderlo, ¿no? Mi posibilidad erótica traspasa un poco el asunto del sexo, ¿no? Está abierta al espectro. Sí, y me enamoro de otra persona. Y digo, ¿no? Ahondando como en esto de la posibilidad erótica, viene por el hecho de que, no sé, pues si estamos hablando de que hay mujes, ¿no? Y hay ingus y bla, 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 pues entonces la cosa del género contrario tal vez es como bastante dudosa, ¿no? Por así decirlo. No sé si... ¿Para una persona que se vive así? No, pensando que hay más géneros, pues. O sea, en ese sentido no hay como tal un género contrario. O sea, Sí. no es como Así sería matemático en su naturaleza, por así decirlo. Sí, o sea, como que, no sé, una pareja homosexual le gusta a una mujer del género contrario. A eso te refieres, ¿no? O sea, que hay mucho pensando como en lo más binario, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. Lo que pasa es que justo habrá que entender que estas etiquetas están hechas en un sistema binario, Claro. ¿no? Desde ahí, probablemente en algún momento ya no las necesitaremos o les cambiaremos el nombre. Sin embargo, sí, está muy bien ahí esta puntualización. Estas etiquetas están hechas en el sistema binario y porque es lo estándar, ¿no? Ya ni siquiera es lo normal, es lo estándar. Entonces, desde este estándar se hace la comparación y desde la comparación la etiqueta. Okay. ¿No? Ya. Y entonces, a diferencia de una persona pansexual que puede entablar una relación, ya sea afectiva, erótica con otra persona, no importando su género o su sexo, está la bisexualidad, que ahí sí, normalmente sí tiene que ver un poco más con el sexo. O sea, me gusta la persona y también puede serme importante que tenga unos genitales estándar, a nivel estándar, masculinos o femeninos, ¿no? O sea, y ahí también entra un asunto de diversidad porque no a todo el mundo le tiene que gustar todo solo porque es de la diversidad, Sí. ¿no? Ok. Entonces, de repente ahí la banda se mete en unos entredichos muy, muy importantes pensando que puede opinar de la vida de otro, ¿no? Ya, ok. Entonces, ya en asunto de posibilidad erótica tenemos la heterosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad. Y hay dos también poco conocidos, que es la demisexualidad, que es cuando se puede tener la vivencia del erotismo, necesita a priori un proceso afectivo. O sea, que yo te quiera, que yo te admire y entonces eso me prende. Ya puedo. Sí, de que yo no voy a tener relaciones sexuales con una persona con la que no tengo un lazo afectivo. Ok. Entonces, bueno, ni ningún encuentro erótico, pues. De hecho, sí, o sea, para muchas personas puede parecernos muy excitante en el mundo del erotismo los encuentros casuales. Para las personas demisexuales va a ser muy complejo, ¿no? No porque no puedan, sino porque en el proceso interno de su conexión al mundo es muy poco probable. Ya. Y la gente que se asume como asexual, Ajá. que de hecho todavía dentro de los estudios se recomienda mucho que se vaya reconociendo. Voy a hacer un paréntesis. Ahora, durante la pandemia, tuvimos muchísima oportunidad de tener harta información, ¿no? Pues estábamos en la casa, Sí. ¿no? Y entonces a los consultorios ha llegado muchas personas que se han autodiagnosticado.
¿no? De Yo- muchas cosas, ¿no? Y yo, depresión. Sí, de depresión, Soy- ansiedad. Soy asexual, soy así, bueno. toda la gente. Sí. Pero eso, lo diagnóstico hablo en el mundo de la salud mental. Ok. El asunto en la diversidad también ha pasado un fenómeno parecido. Y entonces a los consultorios han llegado, por ejemplo, muchos chavitas y muchos chavitos, viviendo internamente un proceso en el que lo llaman o que lo nombran como de transexualidad, transgeneridad. Y Ok. resulta que estaban confundidos con el último que todavía vamos a llegar, que es la de la expresión del género. Ajá. Entonces yo puedo ser un macho de la especie humana, pero que me encante una expresión mucho más arquetípicamente femenina. Y eso no me hace mujer, ¿no? Sí. No tendría por qué yo limitarme a la expresión. Esa no es tu identidad de género. Exacto, que ya la fraguamos. Sí, ¿no? sí. Entonces, y entonces por eso también es importante entender que en algunos momentos nuestro contexto nos llena de mucha ansiedad, de mucha depresión, y esto también modifica la manera en la que asumimos y abrazamos nuestra energía erótica, que se llama libido, ¿no? Entonces hay personas que pueden tener un libido muy bajo, pero por condiciones sociales, por condiciones de salud mental, y entonces por eso es muy importante, bueno, para todos sería importante, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado que neurológicamente hay, bueno, ya lo decía nuestro producer, en los números no habemos mucha gente, por ejemplo, en la sexualidad. Entonces, por eso, si yo ubico que mi asexualidad ha sido toda la vida, vamos viendo, lo reboto. Si ha tenido poco tiempo, entonces es más importante que yo lo pueda ir rebotando. Ok. Por eso en algunos momentos algunos de los colectivos o de las colectives no lo ponen, ¿no? Porque ubican que tendríamos todos que tener deseo sexual. Ahí tú no cabes. Así. Ajá. Sí, Mire. que hablamos de la De la discriminación ¿De discriminación. qué interna. hablamos? ¿No? Sí. Bueno, y por último, ya que se fragua la posibilidad erótica en el último pico evolutivo, que es al término de la adolescencia, porque eso ahí ya tendremos que ir entendiendo que la adolescencia socialmente se ha ido prolongando en algunos en algunos contextos sociales hasta los 35 años, ¿no? Soy adolescente, Yo. ¿ok? Ya hasta los 40. Sí, pero bueno, esto tiene más que ver con lo biológico. Este pico evolutivo es por ahí de los 17 a los 20 años, y en este último se termina de fraguar la expresión del género, ¿no? O la manera en la que yo ya que ubiqué que tengo un sexo, que me identifico con algo o con varias cosas del entorno, que tengo una posibilidad erótica, entonces todo lo voy a expresar. Cómo saludo, cómo me visto, a quién no saludo, de mano, de beso, de abrazo, golpe fuerte o abrazado tranquilo. O sea, cómo expreso, qué me gusta, bueno, incluso qué voy a estudiar. Perdón, qué ahí fuerte. el sonido. Porque todavía tenemos muy metidos algunos cuadritos con respecto a si hay profesiones que son más de mujer o de hombre, ¿no? Sí, sí, Claro que sí. Entonces todo eso se expresa, bueno, hasta ese momento es todo el desarrollo de la sexualidad humana en un individuo, ¿no? Y hablemos como porque, por ejemplo, las personas no binarias, ¿no? O sea, ¿qué es una persona no binaria? ¿Qué es una mujer o un hombre trans también? Porque luego también hay mucha duda en si tú, o sea, si eres una especie hembra o más bien, si eres una hembra de la especie humana y te identificas como hombre, pues muchas personas dicen mujer trans. Sí. Y no es lo correcto, ¿no? O sea, como, ¿podrías también explicarnos un poquito sobre esto? O las personas queer. Sí. Justo entonces en este primer pico, que es la segunda etapa, y que hay una identificación. Entonces aquí podemos encontrar algunos, otra vez, etiquetas para entender esta diversidad y etiquetas en un mundo binario, ¿no? Ajá. Porque ahorita entraremos ahí a un asunto muy particular con respecto a esto que tú decías, ¿no? ¿Se llama mujer trans o no? ¿O debe de llamársele mujer, no? Sí. Bueno, en este proceso de identificación puedo entonces reconocerme como hombre, como mujer, como los dos o como ninguno, Ok. ¿no? Y entonces
el término no binario sirve como un paraguas. Entonces, dentro de este paraguas entran un montón de posibilidades para mostrarse en el mundo. Entonces aquí entra lo queer, tenemos muy poco utilizando la palabra queer, justo después de cuando truena, voy a decirlo así, ¿no? Truena Stonewall, empiezan en otros lugares también a ver estas manifestaciones. Queer específicamente nos viene de Londres, que si bien en algún momento pudiera haber tenido una connotación un poquito más despectiva, ahora lo entendemos como lo alegre, como lo festivo, como lo extravagante, ¿no? Entonces, para muchas personas podrían entrar en el mismo estándar, ¿no? Tiene que ver mucho también con cómo la persona va apreciando y abrazando estos términos y estas etiquetas. Entonces, una persona que está dentro del mundo, por eso lo no binario, entendemos entonces que no solamente hombre o no solamente mujer, todo lo que está en medio de esa binariedad que nos ofrece el sistema, podríamos encontrarlo dentro del mundo de la expresión o de la identificación. Okay. Y antes se hacía, yo también esto lo acabo de aprender hace poco, todavía muchos colectivos siguen entendiendo como algo no ofensivo la diferenciación entre transgénero y transexual. Okay. Una persona transgénero, lo voy a decir primero lo que se entendía y a dónde vamos llegando. Decimos que la sexualidad está viva y se mueve. Decíamos que una persona transgénero era una persona que se identifica con el género aparentemente contrario a lo que su sexo representa. O sea, un macho que se asume como mujer, una hembra que se asume como hombre. Y entonces decíamos que se convertía en transexual cuando ya tenía algún tipo de intervención para reasignar el sexo. Yeah. Entonces, hormonas, cirugías. Aquí viene el asunto, y de verdad cuando yo lo entendí ahora en el diplomado, me abrió los ojos a una diversidad mucho más amable y entendiendo al otro como persona, al otro como persona. Y es que si seguimos utilizando el término transexual, entra de manera automática el morbo de, pues entonces, ¿qué se hizo? ¿Ya es hormona? Okay. ¿Te lo cortaste? Ya, ¿Te claro. pusiste? ¿Te quitaste? Y entonces lo que hacemos ahora es utilizar también como un paraguas el término transgénero o trans nada más para entender a una persona que no es cisgénero. Yeah. Tan, ¿no? Soy cisgénero y esto vamos a ir haciendo el rompecabezas, ¿eh? Cisgénero asumo que es un macho, una hembra, que se asume con los roles y con las identidades socialmente entendidas como hombre o como mujer, Sí. indistintamente de su expresión o de su posibilidad erótica. O sea, pueden haber hombres cis, un poco más femeninos, ¿no? Y que son heterosexuales. Pueden haber hombres cis, que son muy masculinos y que son homosexuales, y al revés. Mujeres cis muy femeninas y que son lesbianas. Sí. Todo lo que no entra en esto es trans. ¿No? Incluso ya el término trans en el paraguas también ayuda a abrazar y a acoger a lo queer, a lo no binario, a lo agénero. Incluso en el diplomado tengo un compañero, no es cierto, sí usa el she y también el them. Que también va fluctuando y para ella el término más correcto desde su propio proceso, desde lo que va conociendo de su persona, es agénero. Y el mismo maestro, el que coordina el diplomado, le preguntó por qué. Y me pareció muy importante, y esto ya creo que lo podemos bajar a el actuar cotidiano, porque él que se llama Rodrigo, no me acuerdo del apellido, pero bueno, mi tocayo, es un chileno. Y Rodrigo, que es el que coordina este diplomado en diversidad, ¿no? En atención clínica para la sexualidad, tiene la mente tan abierta de que aunque él tenga otras etiquetas y otros conceptos desde lo académico, le pregunte a esa persona en específico por qué. Entonces le escucha, le da sus razones y dice, perfecto, tan. Entonces, para ir caminando en la diversidad hace falta un montón. Fíjense que de entendimiento y de apertura para reconocer que mi vivencia de la vida no es la misma de la otra persona. Sí, totalmente. Exacto. Y que creo que con esto me gustaría saber, porque luego también es como
la justificación de un discurso de odio, ¿no? De homofobia, de bifobia, lo que sea, transfobia, no es natural. O sea, tú que eres psicólogo, tú que has estudiado como todo esto más a fondo también en todos los procesos neurológicos y sociológicos que pasa una persona, porque luego dicen, es que no es normal, o sea, tienen un trastorno. Hay mucha gente que sí dice de que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero pues sí, como es un trastorno psicológico el hecho de reconocerte como... Disforia. Ajá. Disforia de género. Ajá. O sea, tú que estás como más empapado en estos términos, sí me gustaría como ahondar un poco más en eso, porque luego ahí se escudan muchos discursos de odio. Sí. Retomando este asunto de lo nombrado como existente, habrá que entender que le llamamos como no normal, o sea, no dentro de la norma, porque ya lo estamos nombrando, ¿no? Sin embargo, esta manera de estar en el mundo existe, o sea, sabemos que existe desde que la humanidad existe. Sí. ¿No? O sea, no tiene que ver con si el niño leyó en el libro de texto o que que si al el niño niño le vio. fue a leer la Drag Queen. No va por allí el asunto que... Es porque vio RuPaul. Es dicen, porque vio RuPaul. Sin embargo, es verdad que apenas tenemos poco tiempo nombrándolo, ¿no? Entonces, habrá que ir acercándonos a la posibilidad de entender que bueno, primero vamos hablando de esto de lo natural o de lo normal, ¿no? Si quisiéramos ponerle la etiqueta o no de normal, de natural, habríamos que pensar en la naturaleza y que mucha gente hace acercamientos biologicistas al asunto de la sexualidad humana y oiga, ¿cómo vamos a compararnos con el comportamiento del perrito o del gatito? O sea, incluso por los dos lados, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba más morro decían, es que también hay pingüinos homosexuales, por eso, pero no soy pingüino. ¿No? Entonces, A ver. ojo. Vamos A ver. Sí, ojo, porque la argumentación necesita estar desde lo antropológico, ¿no? Ok, Desde lo sí. humano. Claro. Entonces, A ver. sí, pero mucha gente es verdad que utiliza los 3 pesos de biología que sabe. La verdad, perdón, abuela, perdón, Ay, tío. ay. Para decir, es Ya, que en el mundo, ¿no? Nació si tiene una vagina, si tiene una vulva. Entonces, habrá que entender que si tenemos registros históricos de que han existido a lo largo de bueno, desde que ponemos por escrito, ¿no? Cómo nos comportamos en las civilizaciones, entenderemos que es un asunto natural, ¿no? No es normal en el sentido de números, pues no, la verdad es que habemos, cuando hablamos de números, sí hay una diferencia, o sea, no está equitativo, no está comparable. El asunto de las personas cisgénero con las personas que no lo son, o de las personas heterosexuales con las personas que no lo son. Sí hay. Entonces, si nos queremos poner muy en el lenguaje, pues no está dentro de la norma impuesta, ¿no? Dentro de la norma estudiada, dentro de quien escribe la historia. Sin embargo, entonces habrá que entender que desde el proceso neurológico ya tenemos más acercamientos, más comprobaciones. Si se fijan también de los dos lugares en donde está la pelea, ¿no? Se intenta otra vez agarrar sus 3 pesos de conocimiento psicológico y neuronal. Y entonces decimos, es que si no hay un gen, entonces no es genético. Y es que y lo digo porque todavía hay mamás, bueno, me ha tocado en consulta, este asunto de, pues es que yo ya le platiqué y nadie lo violó. Ay, qué fuerte, ¿no? qué fuerte. Sí. Es que yo ya le platiqué, o sea, yo ya revisé mi historia y yo no soy una mamá, castrante. A ver, hasta ahorita lo que sabemos. Y Rodrigo. Y yo, señor. Poker no, el face. poker face, Señora. Ajá, claro. la poker face a Claro, todo lo que que da. tú- Sí, sí, sí. Y yo Qué sí, padre. qué bien, cuénteme qué más. Padre, qué Ajá. padre. Está lo ¿Cómo correcto. creen? ¿Cómo? Sí, ya que me sígame contando. Sí, bueno, hasta ahorita face. lo que desde lo más
tengo que ponerle el nombre, aunque me cuesta un poquito de trabajo pensar que mi argumentación quiere ir solo desde lo positivista, ¿no? Desde la ciencia, así, medida y exacta. Pero bueno, desde allí, lo que hasta ahorita sabemos es que tiene cierta connotación genética y tiene cierta connotación ambiental el estar dentro de la diversidad erótica, de la posibilidad erótica. Okay. ¿No? Lo otro no. Lo otro sí es genético, ¿no? Por ejemplo, la intersexualidad, ¿no? Y obviamente los otros es más fácil entenderlos que la identificación. Bueno, la expresión y la identificación están mucho más en el mundo de lo ambiental. Pero entonces, yo conozco una familia en donde de los 35 primos, mujeres y hombres que hay 15 personas gays. Y es muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí viene el asunto. Si nosotros solamente tuviéramos la mirada así cortita, entonces pensaríamos que entonces es ambiental. Pero ¿y entonces todos los demás por qué no? Ajá. ¿Qué estará pasando? Los números no me es dan. un poco como, no sé, o sea, en esto del ambiente y de la genealogía es como, oye, tengo diabetes, pero en tu casa no hay nadie con diabetes. O sea, sí, pero aquí están mis resultados, ¿no? O sea, lo estoy viendo, necesito insulina. No, pero no es genético, entonces eres un diabético aprendido, estás mal, ¿no? De que, pues, no, o sea, ay, güey. Sí, de hecho eso es un buen ejemplo en el sentido de la predisposición. Existen predisposiciones, pero no predeterminaciones o destinaciones. Y al revés, ¿no? En el momento en el que entendemos... Esto se ha ido entendiendo cuando se hace estudio con gemelos, con mellizos. Tienen una carga genética idéntica, pero solo el 40% de la población de mellizos tiene una posibilidad erótica idéntica. Y el otro 60% no. Entonces, lo que hasta ahorita, si queremos ponernos en el rigor positivista de la ciencia, no sabemos. Esa es ¿no? Claro, para la comunidad que está defendiendo el derecho y sobre todo, a ver, y que ahorita que trapas al asunto de la violencia en lo trans, por el derecho a vivir, a veces la argumentación se tiende a un lugar, ¿no? Pero no estamos hablando desde la ciencia. Y entonces es así quiso Dios. Bueno, pues habrá que entender si cree en Dios. La otra persona cree en Dios como para saber que por eso es así, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa horrible, ahorita que hablabas de nuestros hermanos trans, siéntese por favor a escuchar estos números. Está muy triste el promedio de vida de una persona trans en México y en Brasil, en Argentina y en Uruguay es de 34 años. 34 años. ¿Por qué tendría que vivir alguien donde el desarrollo de salud, de bienestar, ya nos da aquí en México, por ejemplo, una longevidad de hasta más de 75 años? ¿Por qué alguien, porque vive distinto, porque se expresa y se siente distinto, tendría que vivir menos? Sí. Y tiene que ver en este sentido de la transfobia que llega a los transfeminicidios o a los, bueno, en general, ¿no? No solamente, aunque sí es un poquito estadísticamente más elevado, igual que en el feminismo, en el feminicidio, que a ver, entendamos que es un asunto del sistema, ¿no? Sí. Y del machismo, porque se ataca... Perdón que vaya ahí a brincar a otro tema, no, está pero mi cerebro... Está súper padre, Ajá. ¿Por qué es más aceptable? Yo estoy así. No, sí, yo estoy aprendiendo un montón, la verdad. Yo también, mire, por eso estoy callada yo. Masterclass. Ahora sí me cayeron la boca. Oiga, ¿por qué es más fácil ver y aceptar y no hacer aspavientos cuando en la parada de camión vemos a dos chicas tomadas de la mano y que se dan un beso a dos chicos? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Lo que se les venga. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que es por el morbo de los hombres. Okay. Totalmente, sí. Porque, pues, sí, sabemos que es un país heteropatriarcal. Y ellos, pues, ven a dos mujeres y mira, ellos dicen, ¡ay, qué padre! ¿No? Yo siento. ¡2 por 1! Ajá, exacto. Como si a ella les fuera a gustar el fulano que ahí está. El viejillo que está ahí, pues. Pero bueno. Yo digo, no sé. No, que yo también creo que tiene que ver el machismo, ¿no? Sí. O sea, a un hombre no se le permite ser femenino en este constructo, ¿no? A un hombre no se le permite, pues sí, mostrar afecto. Y ahora imagínense un hombre mostrando afecto y erotismo hacia otro hombre, no, pues da más coraje. Sí, estamos ahí en el camino. Y aquí viene la cosa cañona, ¿eh?
Si en el sistema heteropatriarcal la moneda de valor es la masculinidad, Sí. el gay desechó El la poder. masculinidad. Y entonces entre comillas. hay que, entre comillas, entre claro, comillas. claro. Y entonces hay que atacarlo y hay que verlo con mucho más complejo, que haya dos hombres expresando su cariño, porque ellos no quisieron ser masculinos, porque ellos no quisieron ser hombres. Ajá. Por eso es más complejo y por eso, por ejemplo, en el sentido de las personas que pierden la vida, hombres cisgénero o no cisgénero, pero que son machos de la especie humana, es mayor, y también en las chicas trans, porque también no quisieron el regalo fálico, ¿no? Sí. Freudiano de la claro. masculinidad. Entonces, sí está bien triste, pues está bien triste porque pues los números están allí. No solamente México, después de Brasil, bueno, se la pelean a veces, cada año se lo pegan. Ay, México, Malas diario, peleas. diario encabezando cosas en donde menos Yo- tendríamos yo que terrible, encabezar de hecho. cosas. Sí, es donde más mujeres trans Ya. mueren, pierden la vida. Y es por transfeminicidios, suicidio. Y suicidios, sí. Ay, qué fuerte. Sí. Hubo alguna vez un comentario que escuché muy complejo que decía, pues claro, esto que tú decías, ¿no? Pues su psique está dañada. ¿Cómo no va a suicidarse? Y si el ambiente fuera menos hostil, ¿de verdad estaría tan Totalmente. lastimada la emocionalidad de una persona? Pues si todo el tiempo están diciéndote que estás mal, que no perteneces, que no eres parte, que no mereces expresarte ni vivirte como tú quieres ser vivido o vivida o vivide, pues ¿cómo vas a estar bien? Y a ver, yo creo que los tres tenemos esta misma idea. Hermane, que está allá y que no está dentro del mundo normativo, usted sí pertenece. Claro que sí. ¿No? Y pertenece, nada más. Sí. Hace falta también, esto es muy también del corazoncito, ¿no? O sea, cuando llego de repente a alguien al consultorio, y este ejemplito de la hoja, te pongo una hoja y pongo un punto. ¿Qué hay? Un punto. No, hay mucho espacio blanco. Y también un punto. Entonces, Qué fuerte. Sí, ¿dónde está tu mirada? no? ¿dónde está la mirada? Entonces, Sí. a todo el mundo de la comunidad, ¿no? Que no siente un espacio específico, también alcanza a mirar que hay muchos lugares donde sí tiene espacio. Sí. Siéntase dentro del espacio. Y que creo que también por eso se lucha tanto, ¿no? O sea, por eso es el Pride, o sea, orgullo, o sea, estoy orgulloso de ser quien soy. Hablando también sobre esto de los espacios seguros, a mí me gustaría saber, personas que no son parte de la comunidad, ¿cómo pueden acompañar a sus amigues, familiares, personas conocidas, compañeras, compañeros, compañeres, para hacerles sentir parte? Porque, o sea, a veces ni siquiera somos conscientes o no dimensionamos que el hecho de no hacerlo sentir parte puede detonar en un suicidio. Sí, puede. Bueno, ahí solo voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de lo terapéutico, ¿verdad? Ujú. Sí, puede potencializar un estado previo. Ah, ok, ¿no? ok. Sí, Ok. porque si una persona no está dentro, o sea, el cerebro de una persona no está dentro de estos movimientos, voy a llamarlos hablando de los paraguas, solo por generalizar, depresivos o en donde el sentido de vida está colapsando, entonces incluso aunque no me acepten, Pues, yo conocí a una persona que dijo una cosa desde la tristeza, desde un lugar bien oscuro, decía, a mí mi mamá me dijo que yo estaba muerto para ella cuando salí del closet, y entonces, ¿por qué me va a importar lo que me digan los demás? Parece un asunto muy fuerte, ¿no? Como de, sí, hermana, claro, pero está desde un lugar bien triste. Sí, de que, güey, la persona que más amo ya me dijo que estoy muerta para ella, entonces... ¿Qué pues, más, ya. no? Ajá. Sí, entonces, bueno, regreso. ¿Qué podría hacer todo mundo? Bueno, primero, y creo que es bien importante, y que de verdad es un regalo, informarse. Ya eso sería, mira. Ay, un regalo. gracias. Por sí. eso, mándenle este podcast a los que Hasta vayan favor. para pelear necesitando. hay que informarse uno, la verdad. Sí. Hasta para debatir, Porque dices qué tú. hueva. Qué Sí. hueva. Informarse, voy a hacer ahí otro. Creo que no es un paréntesis aparte.
creo que podría yo correr el riesgo de generalizar y decir, todo el mundo haga esto. Ajá. Sin embargo, el proceso personal de cada persona que esté en la comunidad no necesariamente está tan abierto a que los demás se inmiscuyan. Claro. Porque ellos todavía están en el proceso, ¿no? Sí. Conozco una persona que quiero mucho que justo está en el proceso de ir acompañando a su hijo trans. Y entonces, súper, súper hermosa, informándose, estando en proceso terapéutico, se inscribió a una asamblea de diversidad, específicamente de personas trans, para entender el mundo de su hijo, o sea, una chulada. Sin embargo, no necesariamente esto quiere decir que a su hijo no le sea invasivo. Entonces, una cosa que evitaría que nos metamos en un proceso que todavía está en ciernes, ¿no? Preguntar, eso también se podría hacer, ¿no? Y que también es un acto de amor. Preguntar, oye, ¿vas a ir, no vas a ir? ¿Te gustaría que te acompañe, no te gustaría que te acompañe? Platícame, tú platica, porque no es siempre. Sin embargo, mucha gente de la comunidad obviamente busca informarse un poquito más. Un poquito más. Dicen, no ¿no? decimos, Para saber algo. sí, Para defenderme, por lo menos. aunque sea para Aunque defenderme, sea. ¿no? Claro. Ya mínimo. Sí, entonces también preguntar, ¿no? Y bueno, y también a la gente de la comunidad que nos está escuchando, que yo creo que cada quien conoce a su familia y entenderá también la intención con la que preguntan, ¿no? Claro. Sin ¿De embargo, dónde viene? sí, ¿de dónde viene? A lo mejor no siempre es desde la mejor intención. Ajá. Sí, a veces nada Sí, más sí, te sí. quieren refutar que estás mal y hacerte Ajá. sentir. Ajá. Sí. Claro. Ahora, la información no siempre es una planta. A veces es una semilla. Entonces, si la otra persona viene con mala intención y yo pongo la semilla, a lo mejor un día florece. Sí, es Usted cierto. no deje oportunidad de informar. Sí. ¿No? va. Yo me acuerdo Ahí cuando íbamos a ir mi hermana, mi mamá y yo a San Francisco porque hombre privilegiado, ¿no? Blanco. Y entonces a mi mamá y a mi hermana de repente les puse la película de Milk. Para quien no lo sepa, es el primer, era un hombre gay que estuvo por primera vez de manera abierta en la política de San Francisco. Okay. Que por eso también San Francisco y Stonewall, toda esta zona Sucedió. de California es, ¿no? Como punta de lanza incluso en universidades para el estudio de la diversidad sexual. Y entonces mi mamá iba como agarrando mucha información, entonces estaba bien chido. También compartir la información le permite al otro entender, acercarse. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues depende también el proceso. Ya a lo mejor brincándonos a personas que están un poquito más ya conocidas, ya conocen a lo mejor a la pareja, ¿no? Pues a lo mejor sí ya toca las preguntas, ¿no? ¿Quieres que vaya? ¿No quieres que vaya? A veces el mero hecho de decirle a alguien, oye, tus hermanos, tus hermanas traen amigos, traen amigas, traen sus parejas. Cuando quieras tú traer a alguien, tráela. O tráelo. A veces Sí, eso yo. cambia la vida, ¿eh? A veces Sí. a gente le cambia la vida saber que puede hacerlo, ¿no? Saber que tiene un espacio en su casa. Sí, y que luego también creo que, o sea, yo espero que en algún momento ya no exista esto de salir del closet, ¿no? Porque salir del closet es como confrontar a tu familia, nombrarte como algo, incluso como tú dices, ¿no? Caer en esto de las etiquetas. O sea, qué bonito sería que en algún momento nadie diera por hecho ni tu orientación sexual, ni tu identidad de género, ni nada, y simplemente te vayan conociendo conforme vas creciendo y conviviendo con esas personas, ¿no? Sí, fíjense que yo nunca lo había visto de esta manera. Ahorita que lo dices, me brinca un asunto importante. Es que sería un derecho no salir del closet. Sí. Porque ¿cuántos de ustedes heterosexuales tuvieron que hacerlo? ¿Quién tuvo Sí, que no. decirle, mamá, me gustan las mujeres siendo un hombre heterosexual? Pues sí, no. Es lo que Nadie. asumen de ti, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué tendría que, si los demás, si mis otros hermanos no lo hacen? Claro. ¿No? Y que, cosita cortita, es muy curioso cómo en la diversidad no solamente existe un closet, ¿no? O sea, hay gente que puede salir del closet de la posibilidad erótica y luego sale del closet de la identidad de Ajá, género. claro, sí. ¿No? Y luego sí, creo que son también la comunidad muchas veces es como todo, ¿no? Radical, ¿no? Eres tal cosa y ahí te quedas. Sí. No puedes ir a otro lado, ¿no? Creo que sucede bastante con la comunidad bisexual.
O eso es lo que he escuchado, ¿no? Como, no, es que tú eres gay, no, es que tú eres lesbiana, no es que tú eres... Defínete. Y yo, ajá, defínete. Sí. Y es como de, no hay oportunidad entonces de decir, simplemente quiero ir a este lugar, simplemente quiero ir a este otro lugar, o quiero regresar. No hay oportunidad. ¿Qué pasa? La discriminación también existe dentro de, ¿no? Sí, muchísima, porque estamos hechos en el mismo caldo, Pues sí. Pues sí. ¿no? O sea, nosotros, la comunidad replica la discriminación que ha vivido, tan. O sea, hay un principio terapéutico que dice que herimos por donde nos han herido. Qué fuerte. Y sí, está muy triste. Ay, no, yo voy a llorar. Y entonces, si a mí me han discriminado por ser diferente, entonces ¿por qué no podría discriminar al que es minoría dentro de la minoría? ¿No? Sí. O sea, Ay, no. Sí, existe un término muy interesante que voy a decir complejiza en el sentido rico de aprender, que se llama la transeccionalidad en la discriminación, que no es lo mismo, por ejemplo, cómo pueden discriminar a un hombre gay, a un hombre cisgénero blanco con cierto estatus económico, ¿no? Que está en el pico. Acá, en el pico, sí. ¿Por qué? Ajá. Porque se parece a nosotros. Porque, es que yo tengo un amigo gay. Sí, claro. Si se parece a este, ¿no? Pero y luego hasta abajo puede estar una mujer indígena o racializada con alguna discapacidad y que sea lesbiana. Sí, no, o sea, el nivel de discriminación sí cambia bastante. Sí, entonces esto de la transaccionalidad implica cómo yo hago a un lado a la gente, ahí va, por su condición económica, por su edad, por sus estudios, por su apariencia física, por su posibilidad erótica, por su expresión de género. Y entonces eso, cruzado en una persona, ¡ay, Dios! No, y es que ya te estás metiendo con temas también de privilegio, ¿no? Claro, o sea, son claro. cosas que tú... Una vez lo escuchaba en un podcast que se me hizo muy chido, ¿no? O sea, el privilegio es... Hay gente que nace en la línea 0 y tiene que llegar a la 100. Y tienes que llegar a la meta. Y a lo mejor una persona llega a la meta, pero está en la línea 90. O sea, la verdad, la línea del privilegio es súper distinta para cada persona. Sí, y aquí viene la cosa chistosa, Mientras vamos en esta curva de aprendizaje, pensamos que tener privilegio es malo. Y entonces se sienten atacadas las personas. No, y es más bien como, ¿qué hago con él, no? Pero entonces el asunto es, si tengo el privilegio, ¿por qué tendría que negarlo pensando que todos somos iguales? No es cierto. O sea, esta carrera es real. Sí. Y entendiendo dónde estoy dentro de esta carrera, no me hace nada más por haber nacido hombre blanco güerito allá nuestro Mala producer. persona. No es mala persona, ¿no? Y tampoco al revés, ¿no? Ajá. Por ser una mujer racializada, Sí. ¿no? Entonces, la intención es entender simplemente dónde estoy parado para convivir con esta humanidad y Claro. con esta vida que es tan cortita y nos la Hay que hacemos pasar la tanto de bomba. pedo, Ya, sí. ¿para qué Sí, tanto? sí. ¿Para qué tanto ya? Ay, no. Pues bueno. Qué fuerte, qué fuerte. Creo que ya llegamos al final de la entrevista. Sí, pero yo tengo una última pregunta. Dala. Porque también, bueno, hay muchísimo debate en esto de las infancias trans, por ejemplo. O sea, luego, es que es un niño, es una niña, no sabe qué quiere. Y luego, pues, hay papás que acompañan, hay mamás que acompañan. Y como tú contabas, ¿no? De esta señora que se informa, que acompaña, que va a espacios. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Porque luego dicen, no, es que los papás están acompañando al niño, niña, pero luego a lo mejor ya de adulto decide que siempre sí es hombre, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas cosas? Porque sigue siendo también un tema de debate. O incluso también hay un tema de debate en esto de, pues, no aceptar a las personas trans porque, no sé... Una mujer trans se mete a una competencia de mujeres y gana porque pues biológicamente es más rápido, ¿no? O biológicamente tiene más masa muscular y que esto es definido a su sexo de la especie humana, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo podemos como entender más desde estos otros debates? Porque existen y también, como digo, muchos son, pues sí, es una forma de... Es un discurso de odio escondido, ¿no? Dentro de estos discursos de... Pues es que es esto.
Pues yo primero me preguntaría, ¿usted compite? No, o sea, cosa número uno, ¿no? Porque Mire, ¿a usted normalmente el le primer importa? cabrón que opina acerca de eso es un güey que está sentado en una computadora, Y yo, o una güey X. Una mujer. Pero, pues digo, ¿qué tanto te compete, no? O sea, Ajá. ¿qué tanto es importante, por lo menos en lo del el deporte realmente, qué tanto nos atraviesa, ¿no? También habría que ser como muy honesto con eso, ya me voy. O sea, sí, pero de que el debate existe. Y por eso se esconden un montón de discursos de odio y de transfobia y de mil cosas, ¿no? Sí, de hecho, hablando de nuestro nuevo San Google, que es el TikTok, me encontré Amo. hace poquito uno que decía, debate sobre la homosexualidad, y entonces empieza a hablar la persona homosexual a decir, ay, entonces nosotros necesitamos tener derechos, no sé qué. Y estaba una persona así, según el sketch, muy religiosa, y quiere empezar a hablar, y entonces el moderador le pregunta, ¿es usted gay? No, se ha terminado el debate. Buenas noches. Muchas gracias. Con lo que tú dices. Sí, yo creo que también aquí es un asunto de desinformación. Por ejemplo, hay uno de los casos más importantes que se viralizaron con respecto al si era o no era justo, era con una chica corredora que quedó, o sea, era de las mejores en los lugares donde ella competía, pero a nivel mundial era la número ciento y tantos. Donde las otras ciento y tantos eran mujeres biológicas. Ya, ajá. Mujeres cis, ¿no? Ajá. Entonces, habrá que entender esto porque sí creo que tiene muchos puntos en los que se tendría que gestionar información, porque también dando por hecho, porque esto es algo que me pasó ya en el diplomado y quedé tonto. ¿No? Sí, porque nos hicieron una pregunta y yo asumí que una persona trans inmediatamente iba a hacer proceso de hormonización. Y por un ejemplo que nos pusieron, o sea, yo en la vida real no lo asumo, pero ahí estaba yo queriendo ganar. Y entonces a muchos nos pasa eso, hablando de querer ganar en el debate, asumimos que todas las personas se hormonizan, por ejemplo. Pensemos en un caso en donde se hormonizan. Bueno, el cuerpo tiene cambios y el tono muscular cambia también, ¿no? Entonces, sí creo que hay un asunto muy importante para ir primero conociendo, reconociendo, midiendo incluso. O sea, a ver, creo que esto es mucho más fácil de entender así. Nosotros nos dimos cuenta que hay diferencias fisiológicas a través, sí, de la observación, pero y después también a partir de las mediciones. Porque mucha de esta banda es muy cuadrada, ¿no? La medición es lo que dice. Bueno, pues entonces investiguemos, hagamos también procesos para entender qué tanta ventaja hay para entonces revisar si es o no es justo o injusto esta participación, ¿no? Hablando de este tema. Sí, la verdad es que sí estoy un poquito de acuerdo con el producer en el sentido de una cosa bien importante, y que también lo aprendí ahora en el diplomado. Estos debates deberían de tener la voz de la persona y del tema que se está debatiendo, ¿no? O sea, la ley para la protección de la mujer, las primeras, las hicieron hombres, como por... Totalmente, sí. ¿No? Igual, sí. las legislaciones para las personas, ahora están habiendo un montón de apertura, bueno, un montón. Visibilización, sí. Apertura no lo sé, pero si se fijan hay muchas personas en los curules que ocupan ya los curules que están dentro de estas etiquetas queer, ¿no? Y tenemos a un legislador, tenemos a diputados, tenemos a algunas personas que ya están dándole voz a estas otras realidades. Entonces, eso creo que sí es en ese sentido estoy de acuerdo ahí con el producer, en el que cuando haya un debate necesitan haber por fuerza personas dentro de esta diversidad que se está debatiendo, informadas, porque como lo dices en la descripción, justo no estamos tan informados todo el mundo, pero entonces que estén informados para entonces, o sea, ¿cuántas mujeres dentro de este paraguas trans, médicas, científicas hay? Como para que les demos voz y nos puedan ayudar a entender si hay o no hay una diferencia o cómo es la diferencia. Claro. ¿Cuántos deportistas? ¿Cuánta gente que pueda haber? No sé, se me ocurre otra cosa de competencia que se haya hablado de eso. Bueno, en el mundo del deporte en general, ¿no? No solamente en carreras o en box, que también ha estado muy ahí en los deportes de contacto. Eso.
Ahora, bajo al asunto de las infancias trans. Si estamos entendiendo el asunto del proceso de desarrollo en la sexualidad humana, entendemos que entonces sí hay infancias que ya van a empezar a manifestar su identidad. Claro, y ¿no? que también creo que tiene que ver con este adultocentrismo, ¿no? Sí. Que es como, es un niño, es una niña, no No sabe sabe. qué No sabe, quiere, ajá. ¿no? Sí, y entonces la verdad es que sí sabemos, o sea, si nosotros hacemos recuento de nuestra propia vida, sabíamos que esta ropa sí, que esta ropa no, Sí, que- los niños, incluso así harto heterosexual, no me digan que nunca jugaron o con el vestido o haciendo alguna cosa porque estaba descubriendo, y ahí Sí. en el descubrió que no, ¿no? Jugar con Que sí. muñecas. Yo me acuerdo que me gustaban los niños en el kinder y qué niño me gustaba y por qué me gustaba. Y en esa conciencia que se tenía desde ser niño, entonces, ¿por qué no entenderíamos que ese niño, que esa niña tiene una voz? Ujú. Ahora, tiene una manera de irse acompañando y que creo que aventamos el centro de la importancia a cosas mucho menos importantes como la salud mental de ese niño. Ujú. Entonces, si el acompañamiento de la familia que reconoce que está teniendo el encuentro con un niño, con una niña trans, y lo estoy diciendo así no porque efectivamente ese sea la generalidad, la generalización, ¿no? Ajá. O sea, hay niñas trans, hay niños trans y hay niñas trans, ¿no? Ujú. Pero si centráramos el proceso de acompañamiento en su salud emocional, entendiendo que va a estar en un sistema, en una realidad, en un contexto que le va a ser muy complejo, entonces ahí es donde entonces entenderíamos qué necesita el papá, qué necesita mamá para informarse, para dejarse acompañar también, porque no es... miren, esto lo digo mucho, entonces probablemente quien me conoce ya lo ha escuchado. El amor no transforma. El amor me hace ser consciente para entonces yo con conciencia transformarme. Entonces, que yo ame a mi hijo, que yo ame a mi hija, no me va a dar solo por el amor las herramientas para acompañarlo. Y entonces, por ejemplo, hay dos personas que yo he acompañado y ubico que va haciendo en otras cosas que voy leyendo una constante, ¿no? De este proceso interno que vive, por ejemplo, una mamá que dice, es que yo cambié ahí una vulva y la limpiaba cuando era bebé. Entonces, en mi cerebro pareciera que tengo que matar a esta persona para entonces entender este otro nombre, ¿no? Y entonces es mucho más profundo y mucho más bonito entender, no, es que eso que esta persona con quien tú conviviste le da vida a esta otra, no la vamos a eliminar. Ahí está, existe, se está dando a luz a sí misma, a sí mismo, a sí misma, y entonces ahora a ti te toca ser testigo de este nuevo alumbramiento, y que ojo, todos necesitaríamos alumbrarnos a nosotros mismos, dejando atrás lo que nos ha impuesto socialmente el sistema, para darnos luz a nuestro yo auténtico. Bueno, pues así como nosotros nos podemos ir dando luz a nosotros, ¿no? En qué queremos, hacia dónde queremos, nuestras pasiones y no la pasión de la abuelita, ¿no? Nuestra manera de amar o de mirar en el mundo y no la que aprendí de mis papás que se estaban dando en su madre, ¿no? O sea, sí, o sea, esta identificación, esta autenticidad que yo creo que es de los valores más importantes para ser feliz en la vida, así como nosotros nos damos a dar a luz, ellos también, ellas también, desde un lugar distinto, pues no, es desde el mismo lugar, solo con un tema muy particular que tiene que ver con la identificación, pero todos nos estamos identificando de manera nueva, ¿no? Sí. Ay, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Yo aprendí muchísimo aquí, la verdad. Yo también. Una gran masterclass. Ay, sí. Gracias por acompañarnos, Sí. Gracias por compartirte. ¿Quieres dejarnos tus redes? Sí, son de viejito todavía, el nombre es muy largo, es Rodrigo.psicoterapeuta gestal. Síganlo. Y bueno, sí quisiera decir una cosa, porque tengo mucho tiempo con ganas de, y no me hago el tiempo, porque es neurótico decir que no tengo el tiempo. No me había hecho el tiempo. Neurótico. Pero bueno, aprovechando el tema y de verdad, la verdad es que aprovechándome del espacio, Adelante. fíjense que sí, he tenido muchas ganas de generar un espacio para banda que no tiene a dónde,
que no tiene alguien que le escuche, que está como en el proceso de qué onda conmigo, con mi identidad, con mi posibilidad erótica o cualquier asunto de la comunidad, ¿no? Y entonces, pensando en eso, pues quiero generar un grupo, una red ahí de apoyo que, bueno, aprovechando, ¿verdad? Que pues soy terapeuta, pues el acompañamiento. Ay, qué Entonces, padre. para la banda, que de verdad, sobre todo es eso, quien ubica que está sufriendo en soledad, entienda, bueno, le quiero compartir algo que yo ya entiendo en mi vida, en darme a luz. La salud emocional no debería ser un privilegio. Y entonces, es un grupo que no tendrá costo, porque hay gente que necesita ser acompañada, necesita regresar a este sentido de vida y que no necesariamente tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí me buscan en las redes sociales y le hacen. Claro que sí. ¿no? Lo vamos a etiquetar. Y igual, Rodrigo, cuando salga, no sé, un flyer o ¿Algo? un Ajá, ¿nos lo informativo, pasas? lo compartimos nosotros Muchas también gracias. para que puedan también acceder a estos espacios, porque así como tú dices, Rodrigo, debería ser un derecho, o sea, ser un derecho no tener que salir del closet, no tener que explicarle a tu familia quién eres, no confrontarte, no debatir sobre quién eres tú, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como @soportandopodcast. Yo estoy como Diana-Espinosa-. Yo como @Estefanía_rojo Nuestro productor @Gabriel Velasco Foto. y @NatiCuje. Gracias por escucharnos y bye. vernos. Y si Bye, quieren ver a Rodrigo otra vez aquí, pónganlo ahí. Claro. Y lo traemos otra vez. que ya lo trajimos 2 veces. Ya, ¿y qué tiene? Muchas Bye. gracias.